Es importante destacar, sobre todo, que la violencia de género es la punta del iceberg de una problemática que subyace en las desigualdades de poder que aún hoy existen entre hombres y mujeres. Es importante resaltar eso, así como también pues, seguir trabajando en la prevención y en la sensibilización. Más que nada, pues las áreas de la adolescencia, ¿no? Que parece que tienen ese problema. Entonces, pues bueno, seguir sensibilizando y seguir haciendo esa prevención primaria que es tan importante. Aún ya cuando existe ese problema, plataformas como esta, no tengo ninguna duda que van a ser una revolución en todos los sentidos, ¿no? Y que van a facilitar aún más el que todos y todas estemos coordinados y que sigamos pues llevando a cabo medidas para eliminar esta problemática. Pero sí me gustaría resaltar 3 razones por las cuales creemos que es un avance y la importancia que tienen herramientas como la que vamos a presentar aquí esta mañana en la lucha contra la violencia de género. El nombre, que es Red Extremeña contra la Violencia de Género, nos da una idea de todo lo que podemos descubrir en ella. En primer lugar, yo diría que es una herramienta web donde se va a poder consultar, donde se va a poder informar a toda la población extremeña, porque va a ser todo lo que sucede en nuestro territorio, todo lo que se está implantando en nuestro territorio, pero también se va a poder informar y se va a poder consultar a nivel mundial, porque va a estar abierto para toda la población. Se van a dar a conocer esos recursos, las noticias, las investigaciones, los informes, las acciones, las actuaciones que la Junta de Extremadura, a través del INE, pues, va a estar implantando y va a estar avanzando en la lucha contra la violencia de género en nuestra comunidad autónoma. Otro segundo motivo que yo creo que es una herramienta importante, porque para las profesionales y los profesionales de todos los ámbitos que estamos aquí hoy, todas y todos nosotros trabajando alrededor de lo que es las mujeres víctimas de violencia de género contra esta lacra social, van a tener los profesionales, yo me incluyo, porque por ahora estoy en uno de los recursos, vamos a poder tener un espacio de puesta en común donde vamos a poder compartir, donde vamos a poder intercambiar todas nuestras experiencias, todos los estudios. Vamos a tener foros de discusión, yo creo que eso es importante para llegar a una coordinación y para saber en todo el territorio qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Y en tercer lugar, yo diría que en una región como la que tenemos en Extremadura, que es pionera en todo lo que es la implantación de nuevas tecnologías, pues no podemos quedar fuera de este avance una herramienta encaminada a ser otro recurso más, un recurso para que la lucha que tenemos contra esta lacra social, esta misma mañana o ayer muere otra mujer, ya son 11 mujeres que van muertas en lo que llevamos de enero y febrero, una gran lacra social, pues no podía quedar fuera de esta herramienta tecnológica. Quiero hablar un poquito de la Red Extremeña de Atención a las Víctimas de Violencia de Género. Esta red se ha configurado como una estrategia y como una herramienta de coordinación y actuación de los diferentes dispositivos de la red para garantizar la eficacia de la atención integral a la que tienen derecho las mujeres y sus hijos menores víctimas de violencia de género en nuestra comunidad. Este proyecto lo que pretende es crear una plataforma virtual de lucha contra la violencia de género. Ha sido cofinanciado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y está siendo cofinanciado por el Instituto de la Mujer de Extremadura. En principio, la plataforma lo que pretende, o tiene 2 espacios, uno dedicado a la ciudadanía en general, que lo que pretende es la sensibilización y la prevención de la violencia de género, y otro espacio dedicado exclusivamente a los profesionales que están implicados en la atención y en la prevención de las víctimas de la violencia.